¿Qué pasa, mis panas? Hoy os vamos a llevar con nosotros a ver cómo es un supermercado en Holanda. Nos hemos venido al del centro, que es el más grande, al Albert Heijn, para que lo podáis ver por dentro. Es uno de los supermercados principales en Holanda, sobre todo en Ámsterdam. Hay un montón de Albert Heijn repartidos por toda la ciudad. Os lo vamos a enseñar para que veáis los distintos productos y curiosidades que hay dentro de este supermercado. Nada. ¿Vamos allá? Bienvenuti. Bienvenidos a el Albert Heijn de Dam Square. Aquí se compra tabaco en el supermercado. En esas cajitas, en esas cajas, venden tabaco, filtros, no. Lo primero que vamos a hacer es reciclar todas estas botellas, porque aquí en Ámsterdam la basura es dinerito, así que vamos a reciclarlas una por una y nos van a dar dinero para luego canjearlo en la caja. Vamos allá. ¿Y dónde es? No lo sé, hay que buscarlo. A ver, es que este no es nuestro súper de confianza, pero como es el más grande nos hemos venido aquí. Sí. No sabemos dónde está nada. Creo que está ahí. Mi gente, vamos a sacarnos el dinero con el que vamos a pagar la compra de hoy. Metiendo las botellas aquí, que lo voy a poner en inglés porque si no, no me voy a enterar de nada. ¡Qué peste! Se mete las botellas aquí. Esta no la acepta. Aquí en Ámsterdam, las botellas de plástico que utilices, si luego las vuelves a traer al supermercado, te dan dinerito para luego gastar en la compra. Vamos a ver si esta la coge. No me coge ninguna. Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué no? Uy, a lo mejor es que es vidrio esto. No. ¿Qué? A lo mejor es que esto es para vidrio. Prueba ahora. Que hay que Está vaciarlo. lleno. Cago en la mar, tío. Luego vamos a ir a meter las botellas en otro súper porque en este no funciona porque está el contenedor lleno. Así que luego las metemos en otro lado. O sea, no compramos nada porque... Cosas curiosas. Pues por aquí tenemos la sección de frutas y verduras. Sí. Un pack de frambuesas de 125 gramos son 2,59. Y este que es de 225 gramos cuesta 3,79. Luego están estos zumitos tan sanos que he de confesar que saben un poquito mal. Son muy sanos pero no están muy ricos. El de fresa este de yogur sabe un poco a culo de mono, pero los otros están muy ricos. Y valen 3,50, 2. No, 1, 4,98. Ah, vale, 3,50 cada uno si compras dos. Si compras dos y 4,98 cada uno. Cosas extrañas. Ah, que esto yo una vez lo probé en una tienda pensando que era blandito, que era merengue, y esto está más duro que una piedra. Parece que todo lo que vamos a decir es malo, pero hay cosas que están muy bien. La fruta, la verdad que es más o menos de buena calidad, aunque los plátanos, no sé por qué, el 90% de las veces lo traen verde. Mira qué equilibrio. Yeah. Vamos, anda. El kilo de plátanos de los malillos, 2,19. Bananas. El kilo de manzanas, 2,99. Es que va a ser Halloween. Mira qué americanada. 3,99. 3,99 la calabaza. Esta le encanta a Marco Eso hacerse está muy purés. bueno, calabacín. Muy Eso bueno es para hacer calabaza. purés. Calabaza. Luego aquí tenemos un montón de bolsas de verduras, que eso nos encanta, es lo que más comemos. Espinacas, chavales, si tenéis problemas del estómago, espinacas. Espinacas es de A mí best. eso me ha dado la vida. Y cuestan 2,39 una 2,39 bolsa una pedazo de bolsa enorme. Aquí viene lo oscuro. Aquí viene lo malo, la carne es chaval. malísima, nefasta. O sea, por lo menos la del súper, porque a Sí. lo mejor en las carnicerías es mejor, Sí. pero no hay money para comprobarlo, o sea que lo que hemos probado es lo del súper y realmente es muy mala. Lo único que se salva es el pollo. El pollo se salva. El El pollo pollo está sí. bueno, pero lo que es la carne de ternera y de cerdo y tal, buf. Por ejemplo, el pollo, 6,99, 450 gramos, carito. 5 pechugas de pollo, 8,99. Esto es halal. Ah, no lleva Halal cerdo. está muy rico. Está bueno y es muy barato. Está muy rico y es barato. 200 y es gramos, 1,69. 1,69. Pero luego lo que viene siendo fiambre de toda la vida Arrare. es keep fillet, o sea, fiambre de pollo, 2,39, este poquito, 125 gramos. Vamos a lo duro, a la ternera. Carne picada de ternera, medio kilo, 6,49. Esta salchichita, 3,69, una salchicha. Que
Cosas sin gluten y demás. Nada, No está, poquísimo. no está muy preparada la ciudad. Vegetariano sí, pero Vegetariano sin gluten sí. poquísimo. Vegetariano sí, pero sin gluten es muy difícil encontrar y no hay en todos los supermercados. Todo esto es vegetariano. 2 hamburguesas, 3,29. Pescado. El pescado es un horror, hay muy pocas opciones. Estamos hablando del supermercado, Sí. porque luego hay tiendas en la calle, pescaderías, de carnicerías, que aunque se nos vayan a nosotros un poco más de precio, tienen muy buena Sí. pinta Sobre todo el pescado, la calidad aquí es muy buena. y seguro que está buenísimo. Sí. Pero lo que es el súper, hay muy poco. O sea, os vamos a enseñar todo el pescado que hay dentro del súper. Sí. Que es esto, banga, salmón, más salmón, atún, este trocito de salmón, tan chiquitín, tan chiquitín, tan chiquitín, 6 euros. Aquí encontramos la sección de ensaladas. Hay mucha variedad. Grote Garnalen, que parece... Grote Garnalen. Lleva gambas, pepino, espaguetis. Cuesta 6,29 esta ensalada. Hay de pollo, falafel. Todas cuestan entre 5,5 y 6,5. Nosotros las hemos probado y Están buenas, pues Bueno, típicas te sacan de un ensaladas. apuro, te sacan de Típicas un apuro. ensaladas de bote. lo que más nos gusta es la panadería. Vamos a la panadería. Sí. Voy a grabar yo un poquito a ti. Uy. Bueno, la panadería. En la panadería tienes distintas cosas para elegir. En este caso hay cosas interesantes como son esto. Es como una salchicha con salsa barbacoa adentro, con hojaldre. Esta está muy rica, pero es una bomba. Bueno, esta está muy rica para Marco. Estos son como barritas rellenas de espinacas y barritas rellenas de queso. Croissancitos. Nos vamos a comprar un croissant de canela. ¿Es esto? Croissant de canela. Vamos a coger guarrerías hoy porque nos lo vamos a permitir. Aquí puedes comprar 3 más 1 gratis y son 3,57. Cogemos Y uno. uno son 0,89. Curioso que en Ámsterdam, en todos los supermercados, hay 8.000 tipos de panes. En este caso, aquí en el Albert Heijn, pues tienes todo este tipo. Tienes panes de espelta, de cereales, estos negros que no sé qué son, típicos de toda la vida, croissants rellenos de queso, baguette, pistolas... O sea, panes aquí tienes para elegir. Porque a los holandeses les encanta comer pan con queso y con cosas. Por lo tanto, si aquí tenemos el pan, aquí tenemos el queso. El queso. Quesos aquí hay por un tubo, ¿vale? Eso sí, como norma es bastante carete. Te vienen este tipo de quesos, que son como quesos en bote. Yo no los recomiendo, la verdad, porque tampoco es que estén muy ricos y son un poco caros. 3 botes de estos, 6 euros. O sea, puedo mezclar queso Gouda, Geiten Kaas y otro por 6 euros. Holanda es uno de los mayores productores de queso de Europa, por no decir el mayor productor de queso de Europa. Y nosotros pensábamos cuando vinimos que el queso, como se hace aquí, pues iba a ser barato. Pero no. Por ejemplo, este queso mismo, que además es de aquí, es de Holanda. El John Belengen son todos de Holanda. 100 gramos, 10-12 lonchas. Y el precio son 5,59 por 10-12 lonchas de queso. Por ejemplo, este, que ya es un trozaco de queso para cortártelo tú y te sale más barato porque no viene cortado, 11 pavos. 11 10 pavos. euros. 11 pavos, 11 pavos, 11 pavos. Y luego tenemos mis quesos favoritos, que hay algunos que cuestan 1 euro, 1 euro y pico. Hay un montón, o sea, tenemos Comte, Pecorino Romano, qué rico. Blue Stilton, Port Salt. Mira qué bonito. 6,99. Bueno, aquí hay muchísimos quesos Aquí. de estos que son los más ricos para hacer un picoteo en casa, con una tablita de quesos, un poquito de mermelada de fresa. Y Eso te nos sacas encanta. el plan enterito. Nos encanta. Bueno, pues luego están los principales, que son estos que están muy ricos y son muy baratitos y puedes comprar 3 por 5,50. O uno por 1,25. Claro. Este que es como de cabra, San Paulín, estos son 2,49, pero puedes comprar 3 por 5,50. Queso ibérico, este español, 2,49. Todos son 2,49. Fuete Mira español. qué pedazo fuet. Aquí están los típicos quesos que puedes comprar en San Cézanne, que es una excursión típica que se hace en los alrededores de Ámsterdam y también están muy ricos. Estos son 22 euros, los 3. Son típicos quesos para regalar, para cuando vienes aquí de viaje regalárselo a tus Y familiares. estos son los quesos más curados, que son de sabor muy fuerte, que también triunfan muchísimo aquí. Sí. A mí personalmente no me gustan porque es muy fuerte, pero a la gente le encantan. Old Amsterdam. Y luego el queso futbolero. Para los que les guste el fútbol, Queso futbolero. Y esto está buenísimo también, aperitivos de queso. Son como panecillos que saben a queso. Este es el más típico de Old Amsterdam. Queso curado, ¿dónde lo Está al sale? revés, ¿eh? Ah, sí. Bien. Son 8,49.
Aquí tenemos la sección de sushi. Por ejemplo, esta bandeja son 34,95. 34,95. Y aquí tenéis como para hacer ensalada. Te coges los ingredientes que quieras, lo mezclas en estos botecitos. El pequeño son 2,99, que es bastante pequeñito. 4,99 y 6,99. Que vamos, que esos tres son pequeños, pero bueno. Qué rico, ahora tengo un hambre. Y ahora nos vamos a la sección de pizza, mi favorita. Y antes había una oferta que era 4,70 la pizza, pero ahora ya la han quitado. ¿Y te la hacen ellos al momento o la puedes comprar ya hecha? Cuesta en torno a 13 euros. Cuesta 7 euros. Pues cuesta Marcos 7 inventa los euros. precios. Lo que a ti te parece que No, le claro, pondrías, no. tú lo dices, ¿no? En Como he plan, visto ahí 13 euros. Yo le pondría 13, pues venga, 13. 2 por 13 euros, una por 7. La cerveza, Hombre, lo que aquí- os interesa también. Aquí también hay muchísimas variedades de cerveza y hay un montón de pubs dedicados a la cerveza con un montón de tipos diferentes. Y en el súper también puedes encontrar un montón de tipos y la verdad que están riquísimos. Aquí, cerveza típica, la Texels, Affligen, que esa está muy rica, Brauberigtig, la del avestruz, y luego la Y IPA. esta también, ¿no? Son todas de Es la avestruz. misma, claro. Y luego la Chufe, que es la del enanito. Por ejemplo, la Affligen y la Texel, si tú te la pides en un restaurante, normalmente te la ponen en vasos diferentes. La Affligen te la suelen poner como en un vaso así más ancho y la Texel como en un vaso así estirado. Y están muy ricas, chicos, hay que Marco no probarla. sabía nada del súper, pero la cerveza bien que se la conoce toda. Tú dirás. Marquete. Y luego, típica de aquí, tipiquísima. Aquí no es ni Mao ni Cruzcampo, aquí es... Y mirad qué pedazo de salchichón. Ese salchichoni, 4 euros. Y luego el fiambre típico para hacerte un bocadillo y demás. Los otros que os hemos enseñado son bastante caros, pero no entiendo por qué estos son prácticamente igual y son un poquito más baratos. Está insulso, el fiambre está insulso, completamente insulso. O sea, a ver, que el país tiene cosas buenas, pero la gastronomía no es su punto fuerte. Por ejemplo, este paquetito de jamón york, 150 gramos, 2,69. El pavo, que aquí se llama Calcoen, 2,79. 2,79, 150 gramos. Ah, Pavo, he de decir que creo que mucha de la comida no sabe bien, no sabe tan bien a lo mejor como nosotros estamos acostumbrados porque no le echan aditivos, no le echan conservantes aditivos y es por esto que muchas veces se pone mala muy pronto y que a lo mejor no sabe tan bien porque no tiene... ese saborizante o edulcorante. Exactamente, sí es un punto positivo, pero... Punto positivo para la salud, El punto sabor. negativo para el sabor. Y el disfrute. Bueno, llegando a la parte dietética, para la gente sana, tenemos... Una bolsita de granola de 350 gramos vale 3,89, 4 euros. Por ejemplo, típicas tortitas de arroz para cuidar la línea, 1,39. De la parte sana vamos a hablar un poquito menos, chicos. Crema de cacahuete, aquí hay por un tubo. La gente lo come un montón para merendar, desayunar, para No es- comer, para cenar. Esta vale 7,49. A ver, pero eso es enorme. Un bote tamaño estándar, que también es enorme, pero 4,99. Esto está rico, ¿no? Lo siguiente. A Sara no le gusta nada. A mí me encanta. La crema Lotus de espéculos. 5,89. Malísima, no me gusta nada. Eso, vamos, viene traído del cielo. Está rico, ¿no? Lo siguiente. Lo que está buenísima son estas mermeladas, que son francesas, creo. En mi empresa solo comen esto. Esto como trozos de chocolate, que a ver, he de decir que están bien ricos. Está muy rico. Se hacen una tostada y se ponen Nutella y encima esto. Y eso es como muy normal comer eso para comer, cuando nosotros nos comemos unas lentejas, pues ellos se comen un pan con chocolate. todo Y esto hay son un huevo, toppings. mira todo lo que hay, todos los que hay, Todo ¿sabes? esto son toppings. De cero. Noodles, a mí me gustan también, Marco no los come. Esto cuesta 0,89. Marco y yo nos pasamos un año en el almacén comiendo estos noodles cada día, porque era la única comida que nos daban. Bueno, este es lo único, lo poco que hay sin gluten, que hay poquísimo. Y de hecho, si por ejemplo tú quieres irte a un bar a tomar una cerveza, es muy difícil que la vayas a encontrar sin gluten. No tienes que buscar específicamente un sitio donde tengan cerveza sin gluten, porque es muy complicado encontrar. Y esto es el poquito espacio que tienen para las personas celíacas. Let's go. Huevos, tenemos todas estas variedades y también nos parecen bastante caros. No sé qué precio estarán ahora por ahí, por España o por Latinoamérica, pero 12 huevos, 5,99. Depende de la calidad que sea el huevo, 6,99, 12 huevos. Pero sí, así están los precios. Estas son las chocolatinas Tony's, que son de aquí y están buenísimas, la verdad. Hay de todo tipo, caramelo. Son como las de Charlie y la fábrica de chocolate, Sí. un poco. Las chocolatinas estas, naranjas, las que acaba de enseñar, tienen petaceta dentro. O sea, que tú te las comes y te empieza a dar chispitas en la boca. Tienes con caramelo, leche penny waffle, Ni idea. menta, noga, es noga, es que no sé qué significa nada. Pero vamos, que son todas muy ricas. Y son 3,39. Ya que hay muchas más. Estos son con el nombre, la inicial de De la persona. para hacer un regalo. Sí. Todas son S. S, 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 S. Ese es Sara.
Sí. Esto está rico, 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 rico. Que son típicos dulces de aquí de Ámsterdam. Stroopwafels. Típicos dulces holandeses. Yo, por ejemplo, estos tienen hasta las casitas aquí de Ámsterdam en el envase. 1,19. Son galleta, caramelo y galleta. Chicos, os vamos a enseñar, porque esto nos parece muy curioso, que en el supermercado se venden de medicamentos. Seguramente en muchos países es así, pero en España no, y a nosotros nos llamó mucho la atención. Para comprar ibuprofeno y todas esas cosas hay que ir al supermercado. Bueno, también hay farmacias. Pues mira, aquí tienes las medicinas. Por ejemplo, para jarabe para el pecho, 9,99. Bisolbón para la tos, 8,49. paracetamol, también aquí en De el 500 súper. miligramos. 2,39. Te vienen 20 cápsulas. Todas las cosas como ibuprofeno, antiinflamatorio y todo eso, aquí en el supermercado lo puedes encontrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rollos, 4,49. Está bien. Por ejemplo, el gel pequeñito de Sanex, que es tipiquísimo, 5,59 un solo gel. El aceite de oliva, 7,99, más barato que en España. Increíble, pero cierto. 1 litro de aceite de oliva, este te vale 7,99. Y es aceite de oliva virgen extra. Bueno, italiano, 13,59. Bertoli, Bertoli. Y luego, si te quieres comprar de estos enormes, 12,49. O sea, mira este, sí, parece lejía, tío. Ya. Pero bueno, para freír a lo cutre y Pillar hepatitis 8. Como aquí no lo hemos podido hacer, vamos a irnos a otro supermercado a echarlas, que nos hemos venido desde casa con todas estas botellas. ¡Nos fuimos, pues! Así Marco que nada, sabe hacer muchas cosas, muchísimas, pero lo que nunca sabrá es volver a su casa. yo me oriento muy mal, chicos. O sea, ya se estaba yendo para el otro Me lado. Le oriento. tengo que ir empujando para que vaya hacia el camino de casa. Yo me oriento muy mal. Yo dependo del GPS o de preguntar a la gente o de esta chica tan mona. Nos hemos venido a otro súper porque hemos ido a dos súper. Uno, en el de Dam, que estaba lleno, no podíamos meter más botellas. Y en el otro que hemos ido estaba roto. Así que esta es la tercera opción y parece que funciona porque hay un chico sacando su dinerito. Este casi que tenía más botellas que yo. Mira, ya lleva 2,10. ¡Mi turno! La etiqueta. ¿Por qué no me valen? No me vale ni una. ¡Ay, mía! Pues muy poquito hemos sacado. 1,20. 1,20. el ticket de la alegría. ¿Qué nos compramos con 1,20? ¿Una bici? ¿Una sopa de champiñones? ¿Unos noodles? Unos noodles, está Ya, bien. No sé qué gastarme 1,20. Me voy a coger una quema de champiñones. Sopita Sopa de de champiñón. Va a tocar pagar 20 céntimos. Vaya, te vas a arruinar. Ya les vamos a enseñar cómo se paga. Tú te vas a tu caja por ti mismo, pasas el producto. 1,49. Y ahora voy a pasar el bonus y voy a tener que pagar 0,29. Y ya está. Y sí. Y así, chicos, es como podéis ahorrar dinerito en Holanda, cogiendo botellitas de plástico. Marco y yo una vez pensamos en hacer un negocio de dejar nuestros trabajos y dedicaros a recoger botellas de plástico, ¿a que sí? Sí, pero luego echando cálculos vimos que no salía la jugada. Y ahora con nuestro ticket que nos han dado en la caja, Para nos vamos salir. para afuera y ya está. Y finito. Finito incantatem. Y lo tiramos. Así es como se compra una sopa de champiñones por 20 céntimos. Bueno, mis panas, espero que os haya gustado el vídeo y os hayamos informado lo suficiente sobre precios en Holanda para que sepáis más o menos cuánto cuestan aquí las cosas. Sí, a ver, lo que queríamos básicamente era que supierais un poquito los precios que hay aproximadamente para que comparéis con vuestros países y veáis si os compensa o no veniros aquí a Holanda y si vais a poder permitiros comer. A nosotros nos ha sorprendido bastante porque dependiendo de qué Albert Heijn, dependiendo de qué supermercado, donde se encuentre, los precios oscilan, o son más caros o son más baratos. Y en este caso... Bastante diferencia, dependiendo del barrio, bastante diferencia de precios. Y en este caso en Dam estaban bastante baratos. Y bueno, chicos, si os ha gustado el vídeo, darle like, poner comentarios sobre cualquier duda que tengáis o si queréis que hagamos algún tipo de vídeo, escribirlo aquí en los comentarios. Y si nos queréis apoyar para que sigamos creando más contenido como este, suscribiros y así nos ayudaréis a hacer crecer esta comunidad. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por ver el vídeo, un abrazo muy fuerte. Y os deseamos una vida llenísima de viajes y aventuras. Close my eyes, I count to 10, I miss you. Tell me again, why didn't I?